Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con estas clases del cha-cha-cha. Vamos a continuar con descudriñando las Sagradas Escrituras y los poniendo libro por libro. Es común encontrar hoy en día en cualquiera que te hable de la Biblia y te dice, está escrito en la Biblia. Ahí búscalo, está en la Biblia. Y tú como no lees la Biblia, piensas que eso es lo correcto, piensas que aquella persona está muy bien. Ahora la pregunta sería, ¿cómo estás escudriñando las Sagradas Escrituras? ¿Qué traducción de la Biblia estás utilizando? ¿Quién te enseña a ti la Biblia? Y te vas a dar cuenta que ellos traen un as debajo de la manga y van a estar diciendo, yo no tengo religión, yo solamente leo la Biblia. Y entonces lo que te van a enseñar es lo que ellos creen de la Biblia. No es de acuerdo a una enseñanza, una formación tal cual. La Iglesia Católica por 2000 años ha enseñado la misma fe de los apóstoles, lo mismo que se transmitió. Así lo dice la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Lo que yo he recibido es lo que yo he transmitido, ¿sí? Y de esa forma se llama tradición apostólica. En cuanto a la Biblia fue manipulada en el siglo XVI, fue traducida y al traducir algunos términos no quedaron completamente claros. Cada quien ahora la interpreta a su manera. El estar meditando sobre la clasificación de los libros dentro de la misma Biblia, nos vamos a dar cuenta que sirve para que sepamos el género literario de la Biblia. La Biblia, como se ha de entender, no es una... La Biblia no es algo que nosotros tengamos que buscar como si fuera un periódico o tuviéramos alguna varita mágica para aprender, para aprender de ella y para descubrir la realidad a través de magia. No, la Biblia no es un libro de magia, la Biblia no es un recetario de cocina, la Biblia no es un libro de antropología ni de historia. La Biblia contiene el mensaje de Dios. La Biblia es teología, el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra. Y hemos estado analizando cómo es que están acomodados los libros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y desde luego cuáles son la funcionalidad de cada uno, cuál es el enfoque, y de esa forma se va clasificando en leyes, se va clasificando en profecías, se va clasificando en sabiduría, en historia, en poesía, y luego ya vendrá una nueva forma en el Nuevo Testamento que será llamado Evangelio, la buena nueva, la nueva alianza, que empieza con Jesús porque Cristo es el centro de la Biblia. Luego vendrán las llamadas cartas de Pablo, llamadas paulinas, cartas personales, 4 personales, 10 para ciertas comunidades o comunitarias. Hemos visto también 2 libros, un libro histórico que es Hechos de los Apóstoles. Hemos visto también un libro profético que es el libro del Apocalipsis. A hoy vamos a cerrar con broche de oro, vamos a terminar el curso, bueno, la parte de la Biblia, porque todavía nos falta un tema. Yo les había prometido un tema extra y esto va a ser el siguiente tema. A hoy vamos a concluir con la totalidad. 4 evangelios, 14 cartas de San Pablo,
2 libros, un histórico y un profético, más 7 cartas que vamos a ver el día de hoy. Se completan los 27 libros del Nuevo Testamento o de la Nueva Alianza. Pongamos pues un poquito de atención a lo que está escrito aquí en este pizarrón. Cartas católicas o cartas pastorales, 7. No es que las otras no sean católicas, todas son católicas. En un término general, la palabra católica quiere decir universal, todos son católicas. Solo que se distinguen estas porque no tienen una persona exclusiva, así como lo hacía San Pablo con Timoteo, con Tito, con Filemón. Ahora estas cartas van en un sentido eclesiástico. Le pueden llamar epístolas, le pueden llamar cartas generales, cartas católicas, cartas pastorales en sí. El objetivo es enseñar, guiar a la comunidad reciente que inicia desde el siglo I, en el año 33, después de la vida, muerte, resurrección y asunción de nuestro Señor Jesucristo con la llegada del Espíritu Santo. A partir de ahí nace esta iglesia que nosotros conocemos como Iglesia Católica y todos los pormenores que van a suceder después. Ahí es cuando inicia este gran movimiento o esta gran religión, porque de hecho es una religión con su texto sagrado, todo está escrito y todo está bien hecho desde el siglo I. Estamos en el siglo XXI, es decir, por 20 siglos la Iglesia Católica ha permanecido y permanecerá. Dice en Mateo 16:18, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. No se ha acabado el mundo, aquí está Cristo, aquí está su iglesia. Aquí está el Espíritu Santo que guía a esta iglesia. Ahora bien, ¿cuáles son estas 7 cartas pastorales o 7 cartas católicas distintas a las de San Pablo? Son 7. Son 3 autores, 4 autores, San Juan, San Pedro, San Judas y Santiago, de las cuales San Judas es San Judas Tadeo. Acordémonos que hay 2 Judas. El primero es Judas Iscariote, el que vende a Jesús por 30 monedas de plata. Y está San Judas Tadeo, es el primo hermano de nuestro Señor Jesucristo. A veces así se presenta en algunas traducciones y dice el hermano del Señor, o en otros el primo del Señor, etc. De alguna manera entonces estamos viendo que son familia. Está el otro autor es Santiago, que tiene 5 capítulos su carta, y en 5 capítulos rebate las 14 cartas de San Pablo. ¿Y por qué? Porque Santiago, mientras que San Pablo habla a las primeras comunidades cristianas para que se conviertan a la iglesia a través de la fe, por eso les dice que es como que el inicio. Si tú crees en Cristo, con eso está solucionado, ya eres parte. Y de ahí para allá todo este sistema pastoral donde crees en Cristo es suficiente. Ya no necesitas nada más creer en Cristo para que empieces a ser bautizado y empiece toda esa enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así como el Papa Benedicto XVI escribe de motus propio una carta que se llama Porta Fide, la puerta de la fe. Así también San Pablo habla en la puerta de la fe. Solamente necesitas creer en Cristo y será suficiente. Por eso Romanos 19 dirá, si tú crees que Jesús es el Señor y resucitó de entre los muertos, ya eres salvo. Así de sencillo. La salvación por medio de la fe. Listo, así de sencillo. Pero el Evangelio de Santiago tiene un toque especial.
Tiene un toque especial, ya no es que nada más creas, porque inclusive 1:9, 2:9 dice, ¿tú crees en Dios? Y nosotros decimos, pues, que sí. ¿Crees en Dios? Bueno, pues hasta los demonios creen en Dios. Entonces, la fe empieza a decir que una fe sin obras es una fe muerta. ¿De qué le sirve a tu hermano que le digas, te cubres bien, te tapas, pero no le das una cobija? Una fe sin obras. Eso no sirve, no funciona. Necesita que esa fe que tú proclamas, esa fe que tú dices tener, tenga un efecto inmediato a través de las obras. Eso es lo que San Pablo en 5 capítulos dice exactamente la voluntad de Dios. ¿Vale? Ahora bien, está también otro autor llamado Pedro apóstol, y escribe 2 cartas. La primera carta tiene 5 capítulos y la segunda carta tiene 3 capítulos. Va a estar dirigiéndose definitivamente a la comunidad, a la iglesia, a los seguidores de Cristo, y les dirá que también son como piedras de la misma construcción, no nomás él es la piedra, porque Mateo 16:18 Jesús le dice a Pedro, tú eres piedra y sobre ti edificaré mi iglesia, o tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, que es lo mismo. Tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, es lo mismo. Búscale por donde le busques. Muchos han querido distorsionar estas cosas porque no les conviene, que al reconocer que hay una iglesia y que hay un jefe, una jerarquía, entonces pues todo eso es una vil mentira. Pero como es el reino de Satanás, esas sectas, esos grupos que se dedican a confundir la gente, pues se desmoronarían simplemente ante la verdad. Pero tratan de evadir y buscar, así como cuando echas una gota de cloro en un lugar con hartos microbios o una grasa, se abre. Así llega la verdad, se abre la mentira, pero muchas veces vuelve a cerrarse otra vez, como una piedra en el río que la avientas donde hay basura, se extiende, se despeja y vuelve otra vez. Por eso es necesario que nosotros estemos preparados y estemos constantemente debatiendo, constantemente recordando, porque eso sí es claro, los hermanos que se alejan de la iglesia agarran la Biblia para estar insistiendo en el mismo error. Los temas básicos, idolatría, la iglesia no sirve, nosotros sí servimos, ustedes son hechos de hombres y nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, etc. Pero la carta de San Pedro, en las 2 cartas, nos va a estar hablando precisamente de eso, que nosotros debemos de tener una buena preparación, con una leche no adulterada, ¿sí? Y que somos parte de piedras vivas y que podemos también evangelizar. Es lo que nos hace la invitación San Pedro. Ahora bien, tenemos también la primera, segunda y tercera carta de Juan. No hay que malinterpretar o malentender. Miren, Juan es uno de los grandes autores que bajita la mano o muy sigilosamente ha escrito mucho y bien. Solamente que muchas veces nosotros nos vamos sobre la idea de que San Pablo es el más grande escritor de la Biblia y no la creemos. Ya vimos que algunas cartas no las escribió San Pablo. Pero San Juan tiene 3 cartas y aquí se descubre la diferencia entre el Evangelio y cartas. Es que el Evangelio de San Juan nomás es uno. Juan escribió un Evangelio y tiene 22 capítulos. Y 21 capítulos. Y sus cartas son 3. Primera carta de Juan, y se escribe primero un número que indica el número de la carta. Primer número de la primera carta, segunda carta, tercera carta de Juan. La primera carta tiene 5 capítulos y la segunda y la tercera tienen un solo capítulo. Son pequeñitas y nos van a estar hablando precisamente de los anticristos, de que cuando se deje de creer en la fe,
Si San Pablo nos estaba hablando en Timoteo que vendrá gente en los últimos tiempos que abandonarán la fe auténtica, San Juan estará diciendo en el capítulo 4, estará diciendo que mucha gente apostatará, que se alejará de la sana doctrina, serán como anticristos, son aquellos que no tienen fe, que no está la verdad en ellos, etcétera. Todo está en el Evangelio, en las cartas de San Juan. San Juan también escribió Apocalipsis, así es que San Juan escribe un Evangelio, 3 cartas y Apocalipsis, 5 ejemplares de la Biblia. Hasta ahí es necesario que nosotros vayamos redescubriendo todo el mensaje. Por eso esa clasificación de los libros. Dijimos que la Biblia es la biblioteca de Dios y que dijimos que en cada pasillo o en cada andén tiene una funcionalidad. En este caso dijimos que había 2 andenes grandes y en cada andén va a haber una clasificación de libros. Está escrito en la Biblia, sí. ¿Quién lo dijo? Un profeta. Entonces son profecías que se cumplen en Cristo. Lo dice Cantar de Cantares. Es poesía. No hay que tomarlo de manera literal. Ojo. Lo dijo un libro histórico. Sí. Para entender la situación de cómo se vivía. No quiere decir que esto pueda aplicarse en la vida real. Es verdad que ciertos pasajes tienen que ver con nuestra vida particular, pero no tiene que ser como una enseñanza básica o formativa, porque su base es la historicidad, no la teología plena, ¿vale? Que se entienda en que es una poesía, que es una historia, y en el caso del Nuevo Testamento, que se entienda qué cosa es un evangelio. Lo dice el evangelio, y como tal lo debemos de obedecer. Ojo, esto tiene muchísima importancia ya en una aplicación. Por ejemplo, muchos que se dicen no católicos, que ya dejaron de creer con el pretexto de que la iglesia es la ramera del Apocalipsis, libro de revelaciones, pero que quieren aplicarlo como verdadero a la iglesia católica porque no han entendido la clasificación literaria. Dicen los hermanitos que la iglesia católica hace inválido el bautismo y que no sirve y que además es demoníaco porque en todas las cartas de San Pablo dice que se bautice en el nombre de Jesucristo. Y fueron bautizados en el nombre de Cristo. Y bautícese en el nombre de Cristo. Y entonces dice que la forma trinitaria, cuando Jesús en Mateo 28, 19, 20 dice: vayan y hagan mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que eso no es válido, que eso no sirve. Estás comparando a Jesús con Pablo, por favor. Entonces, ¿cuál es la forma auténtica? Jesús lo está diciendo. A menos que no creas en Jesús y ahora creas en Pablo, entonces pudiera ser de esa manera. Pero Pablo estaba al servicio de Jesús. Por eso entonces la forma más correcta y la forma que utiliza la iglesia para el bautismo es la forma trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora la nueva onda, la nueva generación, los nuevos creyentes protestantes, hay una iglesia que se llama trinitaria, unicitaria, ya no creen en la Santísima Trinidad, dicen que el Hijo es Dios y que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, entonces nomás hay un solo Dios y que es lo mismo. El Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios y muévelo por donde quieras. De todas maneras, la clasificación es lo mismo. O sea, eso no existe y por lo tanto no es válido. Y con que bauticen en el nombre de Jesús será suficiente. Todos estos grandes errores se debe a que no se apegan a la iglesia, no se apegan a la Biblia, no se apegan a una sola verdad y que cada quien hace lo que les da su regalada gana. ¿Por qué? Porque leen la Biblia de la manera que se les da la gana. Definitivamente. No hay otra explicación. Cada vez hay grupos
mayores que surgen, son muchas sectas y entre ellas salen más sectas y más sectas y más sectas y más sectas. Esto es la incredibilidad que se tiene en cualquier grupo. Salgan de la iglesia católica, salgan de la iglesia católica, no se queden ahí, la ramera. Ajá, ¿para dónde vamos? Por eso San Pedro decía a Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 67, Señor, ¿a dónde vamos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, católico? ¿A dónde quieres ir? Donde quiera hay problemas y donde quiera no te aseguran las garantías espirituales salvíficas para tu redención. Solamente en Cristo, en su iglesia, en la iglesia de la Biblia. Yo creo en la Biblia, bendito sea Dios, pero esa iglesia, esa Biblia tiene un origen en la iglesia. Por lo tanto, la manera más correcta es acercarte a la iglesia que da origen a la Biblia, para que tengas una formación más clara de lo que es la Biblia en la iglesia. La Biblia se utilizó desde el siglo III, desde que se tradujo, y la utilizaron exclusivamente en la iglesia. Es un libro por excelencia litúrgico. Y para que te enteres, la Biblia, es que ustedes los católicos no leen la Biblia, van a misa y cada quien no llevas a la misa tu Biblia. Ciertamente no es necesario, porque en la iglesia, en un momento especial, en la primera parte, la misa va en dos partes, en la primera parte se habla exclusivamente de la Biblia, la liturgia de la Biblia y liturgia eucarística. Son dos partes en que se divide la misa, y la primera parte está formada por las lecturas de la Biblia. Entre semanas se leen 3 nada más, y ya el domingo se leen 4, se le anexa la segunda lectura. Si es que no me salgan con que en la iglesia católica no se les enseña Biblia. Y si no enseñaran Biblia, entonces dime de qué hemos estado hablando en estos capítulos, en estos videos. Y seguiremos en esa formación. Me he dado a la tarea, me he dado cuenta que al paso del tiempo uno se va acabando, se va desgastando, y lo único que queda son las enseñanzas. Y esas enseñanzas van archivadas digitalmente en un espacio de YouTube. Ahí están los videos, ahí está esa formación, y nos vemos mañana para cerrar con broche de oro el tema de la Biblia. A Jesús por María, Ave María.